Ayer fue el día del fraude y hoy es el día de pronunciamientos internacionales. Ayer lo hicieron oficial con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, que dijo todo fue perfecto el día de las elecciones. Y hoy es el día de los reclamos a Venezuela pidiendo transparencia. Hay pronunciamiento de Naciones Unidas en Caracas. Santiago. Sí, Néstor, es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que en un breve comunicado emitido temprano esta mañana, pues dice tomar nota del fallo del TSJ que validó la victoria de Nicolás Maduro, pero reclamando o pidiendo a Venezuela protección absoluta y respeto a los derechos humanos, después de mostrarse preocupado por los informes recibidos de distintos atropellos, entre los que destaca o menciona detención de menores de edad, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas opositores. En su mensaje insiste que deben respetarse las opiniones sin interferencia a la libertad de expresión. Recordemos, Néstor, que la ONU envió acá a Venezuela un panel de expertos electorales. De hecho, fueron de los pocos que estuvieron aquí el día de la elección, invitados por el gobierno, los cuales al término de su misión, de la misión electoral, se mostraron muy preocupados o muy críticos por el desarrollo de la elección, y en su informe que hicieron público a los días concluyeron que la elección venezolana carece o careció de las medidas básicas de transparencia e integridad, que son esenciales para celebrar una votación creíble. Una opinión que le valió la respuesta del gobierno, calificando a los integrantes de este grupo de la ONU como falsos expertos electorales, a pesar que ellos lo invitaron, y los acusó de difundir una serie de mentiras. Pero esta mañana temprano la ONU, te repito, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues dice que toma nota y está preocupado por el tema de derechos humanos y las detenciones postelectorales. Néstor. Santiago, 8:24. Este Maduro, como amanece hoy, con el tono vociferante, belicoso, no parece ser un Maduro en plan de entender estos reclamos internacionales. María Beatriz Martínez es la presidenta de Primero Justicia, que es uno de los partidos de la oposición que ha acompañado a María Corina y a Edmundo González en esta batalla. Doña María Beatriz, en Caracas, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, Néstor, y a Blue Radio por este contacto. Pues simplemente aquí para decirles, estamos con ustedes. ¿Qué van a hacer ahora? Ya escuchó de usted el tono de Maduro diciéndole a Edmundo González que salgan a la calle, de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, diciendo que tienen que acatar el fallo del tribunal si no quedan inhabilitados todos y para siempre. ¿Qué va a pasar en esta Venezuela a partir de hoy, María Beatriz? Bueno, básicamente un panorama que aparenta ser demasiado oscuro, lo que evidencia es un Maduro y todos sus acompañantes profundizándose en sus errores. Evidentemente no hay un fallo, la legitimidad ni respaldo que tenga una motivación jurídica, ni que por supuesto tenga lo que debe tener una sentencia, que intrínsecamente debe tener unos elementos para que haya convicción al respetarlo. Entonces, si lo que se sustenta es un papelito, pero ese papelito no tiene atrás ni siquiera competencia para tomar la decisión, 2, elementos de juicio, hechos, fundamentos legales de donde se basa o de donde se sustente, pero sobre todo hay unos hechos que ocurrieron con magnitud increíble el 28 de julio, una manifestación histórica, un proceso civil extraordinario de un pueblo determinado en lograr cauce para alcanzar su verdad. Creo que es absolutamente inviable que se imponga o se establezca esos hechos como una mala paz, una paz ficticia, una circunstancia donde no se puede admitir que se respete la soberanía nacional y sobre todo basado en represión. Me importan mucho los términos en los cuales el secretario general de la ONU habla de tomar nota de esos hechos, de esas sentencias, sencilla y llanamente porque el mundo entero está tomando nota de eso, pero tiene que estar muy consciente que sencilla y llanamente son un papelito que va en contra de la soberanía nacional y que determina mayor represión, aumentar la ola de represión, ponerse en contra de elementos fundamentales. No creo que bajo ningún aspecto, y así estamos viendo las respuestas internacionales, que esta falsa sentencia le sirva a Maduro para estabilizarse en el poder. Sí, creo todo lo contrario. Sobre eso quiero preguntarle, sobre la perspectiva en el futuro para Venezuela. ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? Porque desde el exterior se observa como si este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que es eminentemente chavista, madurista, oficialista, fuera el cierre del capítulo electoral
y ya se estaría únicamente a la espera de que Nicolás Maduro se posesione el próximo 10 de enero para otros 6 años en el poder. Pero ¿ustedes qué esperan que ocurra a partir de ahora y cuáles son las acciones que van a tomar? Bueno, pudiéramos estar viendo como si erradamente una situación que nos conduce a un hito del 10 de enero. Pero la realidad es que hay un pueblo vivo, una verdad muy grande, una verdad que conoce toda la nación. No estoy hablando de los 7,5 millones que votamos por Edmundo González. Estoy hablando de los 12 millones de venezolanos que salimos a votar. No estoy hablando de los representantes de los factores políticos que estuvimos allí, sino que además todos los miembros de base del propio PSUV conocen la verdad y saben lo que allí ocurrió. No estoy hablando de de los restos y los rezagos de institucionalidad que pueden haber en cada uno de los poderes públicos. Estoy hablando de toda la Fuerza Armada que estuvo y que participó con más de 100,000 hombres directamente involucrados en todo el proceso del 28 de julio. Ahora bien, todo eso es una verdad muy grande que pretende ser tapada con una parodia muy burda, una parodia muy, muy pequeñita, de muy mala calidad, de calidad histriónica y de muy mala calidad de puesta en escena. Entonces, una verdad tan grande para ser tratada de ocultar con una mentira de paticas tan cortas, no se le augura Pero María Beatriz, fíjese que el diagnóstico, pues ni más faltaba, usted lo tiene en las calles de Venezuela, en el sentir de los venezolanos, y es el mismo diagnóstico que comparte gran parte de Colombia y de América Latina. No hablo de los gobiernos, pero sí hablo de la gente, de sus ciudadanos. Pero en la práctica, María Beatriz, hoy la gente no está en las calles. Hoy la gente sale y responde a las convocatorias que hacen María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero la gente de inmediato se retira a sus casas, entendiendo el temor de tantos muertos y de tantos heridos y de tanta lucha que han tenido en las calles. Por un lado, no se ve la gente hoy dispuesta a restearse, diciéndolo en buen venezolano, para exigir hasta el fin que Maduro se vaya de Miraflores, y por otro lado, a pesar de que lo que usted dice es cierto, la cúpula de las Fuerzas Armadas está monolítica y no se ve una ruptura en las Fuerzas Armadas. En ese panorama, ¿por qué ustedes siguen manteniendo el optimismo? Bueno, porque es que mira, lo que hizo el pueblo venezolano salió resteado, fue votar. Y votó con una contundencia muy grande, pero además tenemos las pruebas. Y lo que está haciendo Maduro es que ni siquiera logró, a través de la vía que optó, que fue irse a la vía judicial, pretender que el Tribunal Supremo de Justicia le hiciera el trabajo sucio. No logró ni siquiera decidir en esa sentencia que se atrevían a mostrar resultados parciales, inventados. No lo pudieron hacer, o sea, no tuvieron ni siquiera la contundencia para mostrar algo ficticio, porque sencilla y llanamente lo que corresponde es la muestra de las actas, que todos saben dónde está, de los resultados electorales, que es donde están todos los votos, y lo que hay es un pueblo venezolano, una nación venezolana unida, donde no están nada más los que votaron por Edmundo González. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, las manifestaciones en Venezuela de sectores que vienen de la izquierda, que eran la base política que en su momento le dio sustento a Chávez y que le dio sustento a Maduro. Y tenemos una nación venezolana donde claramente hay discrepancia desde la base, porque hay mucha gente que no quiere hundirse, suicidarse y tirarse por el abismo con Nicolás Maduro. Sí. María Beatriz. Esta situación no da paz, ni le da tranquilidad a Maduro, ni le da estabilidad a Maduro. Entonces, eso sin duda es un país en movimiento, es un volcán. Los volcanes sabemos muy bien cómo actúan, ¿verdad? Los volcanes, se va calentando ese magma hasta que efectivamente puede hacer erupción. Lo que nosotros necesitamos es una negociación que permita el cambio en paz que Venezuela
ha decidido darse. Y Venezuela se dio un cambio en paz a través de un proceso de elecciones, tenemos las pruebas, tenemos cómo defenderlas, tenemos con muchísima claridad la cantidad de barbaridades que se han cometido y estamos optimistas, porque la verdad siempre se impone, porque el bien siempre vence al mal, porque somos un gran pueblo y este pueblo está decidido, María Beatriz, decidido. Le pido que me responda al final, ya desafortunadamente tengo que terminar esta conversación, pero quiero preguntarle por una declaración que dio aquí una senadora, yo no sé si usted la conoce, la ha oído nombrar, muy cercana al gobierno, acaba de ser elegida presidenta de un partido de los que apoya al presidente Petro, el partido se llama Colombia Humana, y ella es la senadora Gloria Flores, que da una declaración y ella es integrante del Congreso y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Y dijo en las últimas horas, ella fue veedora, estuvo Ricardo en las elecciones en Venezuela hace 4 semanas. Sí, ¿verdad? por supuesto, ella estuvo. Sí. Esposo, entre otras cosas, su esposo es venezolano. Siendo de izquierda, siendo muy cercana, dijo que el régimen electoral de Venezuela, Gloria Flores, senadora, el régimen electoral de Venezuela le parece a ella robusto y garantista. Esa declaración, ¿usted cómo la interpreta? Bueno, es tan robusto y tan garantista que nos dio los resultados. Las actas que nosotros tenemos emanan de ese sistema electoral. Las máquinas comprenden la realidad. En las cajas están las auditorías que cada uno de los votantes tiene. Lo que falló y que donde se sustentó el fraude es que el presidente de esa institución responde a los intereses de Nicolás Maduro y prácticamente leyó unos números que se inventaron en una servilleta, como señalamos, y se huyeron hacia el TCJ para que le certificara lo que no puede sustentarse a través del proceso electoral venezolano, y resulta que la propia sentencia tampoco se atreve a desagregar los resultados y no se atreve a decir dónde está la votación que sustenta los números que leyeron, porque yo puedo convenir con la senadora Flores en que el sistema muestra claramente quién ganó. Nosotros tenemos las pruebas que emanan de ese sistema, que están en las actas que nosotros tenemos en nuestras manos, y lo que se han negado es a mostrar los resultados de las máquinas de votación a donde acudieron los venezolanos. Esa es lamentablemente la situación, es decir, las cabezas son las que están inmiscuidas y que leyeron unos resultados falsos, pero todo el proceso tiene pruebas en cada una de los hitos y cada uno de los elementos. Esa me parece una Lo que no debe tener es reconocimiento y acompañamiento el fraude de unos resultados que no tienen sustento. Esa me parece una respuesta inteligente. El sistema es bueno, pero se lo robaron al final de cuentas. Es María Beatriz Martínez, es la presidenta de un partido político en Venezuela, de Primera Justicia. Un gusto saludarla, doctora Martínez. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y la mejor de las suertes, la bendición para ustedes allí en Caracas. Amén. Venezuela lo necesita y lo quiere. A ver si hay alguna posibilidad para